Cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del planeta nos estás leyendo. Tu voz merece ser escuchada. Montana, primavera de 1882. Verónica Hall arribó exhausta y con apenas lo que llevaba puesto. Descendió del vagón de mercancías que la había transportado hasta donde su último centavo le permitió llegar. El poblado de Dovetel apenas contaba con algunas calles, pero ella no se detuvo a contemplarlo. Llevaba 48 horas sin probar alimento, pero en su mirada aún resplandecía una determinación que ni el hambre ni el agotamiento habían conseguido extinguir. El suelo estaba húmedo, el ambiente impregnado de aromas a ganado y cenizas, y sus desgastadas botas se hundían con cada pisada. Cruzó el pueblo hasta encontrar el rancho Farnum. Allí cerca del corral un hombre domaba un joven Mustang. Su camisa empapada en sudor se adhería a su cuerpo. Poseía brazos vigorosos, una espalda robusta y esa mirada de quien ha vivido más años de los que aparenta. Se desplazaba con absoluto dominio, una mano sobre el lomo del animal, la otra dirigiendo la cabeza del caballo como si compartieran un lenguaje secreto. Verónica se aproximó sujetando su bolso como si aún contuviera algo valioso. «Por favor», pronunció, su voz se quebraba pero no cesaba. «No poseo dinero, pero puedo trabajar. Sé cocinar, coser, limpiar. Haré cualquier labor. Solo necesito un lugar donde descansar». El hombre la observó en silencio. Su respuesta cuando llegó no fue severa ni dulce, solo directa. «¿Cuál es su nombre?» «Verónica». «Verónica Hall», respondió ella con los nudillos blanqueados de tanto apretar la correa del bolso. Él la examinó como quien ha presenciado demasiadas promesas incumplidas. «No acepto trabajo gratuito, señora Hall». Ella sintió que todo se desmoronaba, pero entonces él añadió: «Pero ofrezco sinceridad. Y corazón, hay espacio para ambos». Se presentó como Vaughan Fletcher, y en el instante en que ella escuchó su nombre algo se relajó en su interior. Él no realizó más preguntas. Le enseñó la casa de literas, después la cocina. El rancho era extenso pero silencioso. No había esposa, no había niños, solo una casa que parecía demasiado grande para su silencio y una tierra que clamaba por atención constante. Esa misma noche Verónica ya se había puesto en movimiento limpiando el lavadero con diligencia, remendando un par de camisas gastadas y removiendo una olla de frijoles sobre la estufa antigua. Nadie se lo había pedido. Simplemente sus manos sabían qué hacer, como si su cuerpo conservara una memoria que su alma todavía se resistía a aceptar. Vaughan la observaba desde el marco de la puerta. «Siempre trabajas con tanta rapidez. Si me detengo los pensamientos me abruman», respondió ella sin voltear. Él la comprendió como quien reconoce un dolor familiar. Esa noche Verónica se refugió sola en su litera asignada. Había logrado comer después de 2 días de ayuno, tenía una manta que la protegía del frío y un techo sólido sobre ella. Pero el sueño la eludía, no mientras su pasado seguía latiendo con tanto dolor. La muerte de su esposo en las profundidades de una mina, las deudas que le arrebataron su hogar y lo más desgarrador, sus pequeños Mike y Matthew, ahora residentes de un orfanato de la iglesia local. Desde entonces las puertas se cerraban ante ella. La ayuda se evaporaba, y el este se había convertido en tierra estéril de oportunidades. El oeste representaba su última esperanza, la única dirección que le quedaba por explorar. Verónica se despertó con las primeras luces antes que los gallos anunciaran el día en el rancho. Sus pasos la guiaron instintivamente hacia la cocina. Había pan que necesitaba ser horneado, leña por cortar tareas esperando. No por obligación, sino porque la quietud amenazaba con ahogarla. Vaughan la esperaba con una taza humeante de café. Sin palabras se la ofreció. Ella la aceptó en silencio. Durante el día trabajaron en sincronía, no como patrón y sirvienta, sino como 2 almas que conocían el sabor de la pérdida y preferían el silencio a las palabras vacías. Ella sostenía los postes mientras él martillaba reparando una cerca deteriorada. Cuando sus manos comenzaron a sangrar, él, sin comentarios, envolvió sus dedos con un paño limpio. Al tropezar ella con un montón de leña, él la sostuvo con firmeza. «No necesitas lastimarte para probar tu valor», dijo él sin reproche. «Sí necesito», murmuró ella. «Es todo lo que me queda». Vaughan guardó silencio. Bajó la mirada y continuó con su labor. Con el transcurso de los días, Verónica encontró su lugar en la rutina diaria. Se dedicaba con esmero a las cortinas, el mantenimiento del pozo y las labores de la cocina. Poco a poco también fue aprendiendo el arte de la equitación.
Vaughan, aunque parco en palabras, siempre prestaba atención cuando ella decidía compartir sus pensamientos. Para Verónica ese simple gesto significaba un mundo. Una tarde, mientras extraía agua del pozo, su mirada se perdió en la inmensidad del horizonte. Su voz emergió como un susurro apenas audible. ¿Cree que existe la posibilidad de comenzar desde cero? Vaughan se limpió el sudor de la frente con la manga. Creo que aquí es la única manera de seguir adelante. Ella asintió mientras las lágrimas comenzaban a brotar. Había anhelado tanto escuchar palabras así de alguien que no la considerara una carga. Esa noche, mientras revolvía el contenido de una olla en la estufa, Vaughan apareció en el umbral. Traía noticias, aunque parecía dudar en compartirlas. «He estado preguntando», confesó finalmente. «Hay un reverendo que dirige un hogar para niños. Me comentó sobre 2 hermanos, Mike y Matthew Hall. ¿Te suenan?» La cuchara resbaló de sus manos. Las palabras se le atoraron en la garganta. Solo pudo asentir mientras luchaba contra la emoción. «Puedo llevarte con ellos», murmuró Vaughan. «¿Por qué harías algo así por mí?», preguntó ella incrédula. Él dio un paso hacia ella. ¿Por qué alguien debería soportar tanto dolor en soledad? Verónica lo miró intensamente. Deseaba creerle, pero el miedo persistía en su interior. Miedo a una falsa esperanza, a que fuera demasiado tarde. «Eres bondadoso», susurró. «No es así. No soy bondadoso», respondió Vaughan casi inaudiblemente. «Solo comprendo lo que es esperar algo bueno. Y creo que podrías ser tú». Ella permaneció en silencio. No encontró palabras, pero sostuvo su mirada. Partieron al alba. Vaughan había preparado los caballos sigilosamente, y Verónica apenas había dormido. La ansiedad la mantuvo despierta, pero guardó silencio. Simplemente montó tras él, aferrándose a la esperanza como su último refugio. El viaje se extendió por varios días. Los senderos eran irregulares y desafiantes, mientras el viento azotaba sin clemencia. Van mantenía un paso constante, observándola discretamente con el rabillo del ojo. Le compartía su cecina sin mediar palabra, le alcanzaba agua cuando la escuchaba toser, y dejaba escapar una suave risa cada vez que la oía maldecir en voz baja al sentir piedras colándose en sus deterioradas botas. Durante la segunda noche establecieron campamento junto a un río. Ella se acomodó cerca del fuego, abrazando sus rodillas mientras su mirada vagaba en la oscuridad. Cuando el silencio se tornó más denso que el frío nocturno, se reclinó suavemente contra su hombro. No solicitó permiso. Simplemente lo hizo. Y él, sin decir palabra, lo permitió. Al tercer día el paisaje experimentó una transformación. Desde la cumbre de una colina se vislumbraban los tejados del orfanato. Van descendió primero y ayudó a Verónica a desmontar. Ella no podía apartar la mirada del portón, como si temiera que lo que había detrás fuera una ilusión que se desvanecería al pestañear. El reverendo que los recibió tenía un tono cordial pero directo. «Me complace verla, señora Hall. Sus hijos la recuerdan». Y entonces los divisó. Mike, más alto y delgado, con una expresión solemne. Matthew, más pequeño, se aferraba al brazo de su hermano, como si aún temiera desaparecer. Verónica se desplomó de rodillas sin importarle ensuciar su vestido. «He vuelto», murmuró con la voz entrecortada mientras los estrechaba con fuerza. «Se los prometí». Los niños permanecieron en silencio inicialmente, pero no se apartaron. Mike ocultó su rostro en el hombro materno. Matthew lloraba silenciosamente sin emitir sonido, como si se hubiera habituado a no ser escuchado. El reverendo carraspeó. «¿Dispone de recursos para mantenerlos?» Verónica sintió que su corazón se detenía. Pero Van ya había dado un paso al frente. «Sí, los tiene. Vendrán a nuestra casa. Tengo tierras, tengo espacio, y ellos tienen a su madre». Ella lo contempló como si acabara de realizar lo imposible. «Me estás entregando todo». Van acarició su rostro con delicadeza, como quien finalmente encuentra un tesoro largamente buscado. «No, tú eres exactamente lo que he estado aguardando». El regreso al rancho coincidió con los primeros rayos solares que bañaban el lomo de los caballos. Mike cabalgaba silenciosamente aferrado a las crines, como si todavía dudara de la realidad del momento. Matthew, el más pequeño, viajaba abrazado a la cintura de su madre, pegado a ella, como si temiera que cualquier distancia pudiera volverse permanente. Van guiaba el grupo desde el frente sin pronunciar palabra, pero atento a cada uno. Durante los descansos, compartía su cantimplora con los pequeños. Les mostró pacientemente
cómo asegurar una lona para que resistiera las ráfagas del viento. Cuando Matthew sucumbió al agotamiento, lo cargó sin quejarse. En una de aquellas noches junto a las brasas, Verónica se recostó confiadamente sobre su hombro. Van permaneció en silencio. Simplemente ajustó la manta para cubrirlos a ambos. Al cuarto día, cuando finalmente atravesaron los límites del rancho Farnum, no hubo celebración alguna. Solo el sonido de las ruedas, el resuello de los caballos y una sensación diferente esta vez. Nadie arribaba en soledad. La primera semana transcurrió en silencio. Verónica se levantaba antes que todos. Se deslizaba por la cocina con la sutileza de quien protege una tranquilidad recién encontrada. Molía los frijoles, encendía el fogón, amasaba el pan. Sus hijos dormían plácidamente cobijados bajo las mantas de lana que Van había dispuesto en el desván. Mike pasaba horas contemplando desde el porche vigilante. Su mirada permanecía alerta como anticipando alguna amenaza inminente. Matthew, por su parte, no se separaba de su madre. La seguía constantemente aferrado a los pliegues de su vestido como un niño inseguro de su nuevo hogar. Van no cuestionó nada. No los presionó. Simplemente estaba presente. Un día le entregó a Mike un pedazo de cuero y le enseñó a limpiar una montura. A Matthew lo acompañó mientras reparaba una antigua silla de montar para dama. Le asignó la tarea de alcanzarle los clavos uno por uno. Nadie pronunció palabra. Pero en ese silencio, los niños comenzaron a acercarse a él como reconociendo un refugio seguro. Una noche después de que los pequeños se quedaron dormidos, Verónica salió al patio. Encontró a Van sentado junto al pozo distraídamente jugando con la hebilla de su espuela. «Ya no saben cómo jugar», susurró ella más para sí misma que para él. «Lo aprenderán con el tiempo», respondió Van, sin levantar la mirada. «Todo requiere su momento». Ella se abrazó a sí misma sintiendo la brisa fresca sobre su piel. «A veces temo despertar y descubrir que ya no están aquí. Todo se desvanece tan rápido». Un día era su madre. Al otro se había convertido en una desconocida. Van dejó la espuela a un lado. Dio un paso hacia ella. «No eres una desconocida. No para ellos. Tampoco para mí». Ella guardó silencio, pero no se apartó. Y en ese instante, sin contacto físico, sin promesas pronunciadas, algo intangible comenzó a tejerse entre ellos. Algo que quedó sin decir, pero que se percibió. La mañana siguiente, Van regresó del pastizal norte con una cesta repleta de huevos frescos y una astilla clavada en la palma. Verónica no esperó explicaciones. Le tomó la mano con naturalidad, lo sentó junto a la mesa y buscó su aguja más delgada. «¿No deberías usar guantes?», preguntó mientras limpiaba la sangre con una tira de lino. «A veces lo hago», contestó él con una ligera mueca. «¿Por qué no hoy?». Él se encogió de hombros. «No lo pensé». Ella apartó la aguja. «Piensas en todos menos en ti mismo», dijo, mirándolo directamente. Van sostuvo su mirada un momento más de lo usual. «Últimamente hay muchas cosas en las que no pienso». Ese mismo día, el sonido de un martillo quebró el silencio desde el lateral del granero. Verónica se limpió las manos en el delantal y salió a investigar. Descubrió a Mike subido en un banquillo, martillando dos tablas con expresión concentrada. Van sujetaba la viga con firmeza. «¿Qué están construyendo?», inquirió ella mezclando curiosidad y cierta desconfianza. Mike continuó su labor sin alzar la vista. «Un carrito». «¿Para qué será?». «Para gallinas», contestó Van. «Mike piensa que deberíamos criar algunas». Los labios del pequeño se curvaron levemente. No fue una sonrisa completa, pero era el primer indicio de algo similar. Verónica sintió un nudo en la garganta. Evocó aquellos días cuando Mike, siendo más pequeño, intentaba fabricar un barquito usando un cordel gastado y pedazos de una caja vieja. Eso fue antes de que todo se derrumbara. «¿Las mantendrá abrigadas durante el invierno?», preguntó ella con delicadeza. «Todavía no», susurró Mike. «Pero lo conseguirá». Van rozó suavemente el hombro del niño. Tiene talento para calcular los ángulos. Igual que su padre, y al momento pareció arrepentirse de haberlo mencionado. Pero Van permaneció impasible. Solo observó el trabajo de Mike con detenimiento. «Entonces podrá enseñarme algunas cosas», agregó. Esa noche, al subir al desván, Verónica encontró a Mateo dormido en la mecedora antigua de Van, agarrando un palo a medio tallar. Lo alzó con cuidado, le apartó el pelo de la frente y lo cubrió con una manta. Abajo Van permanecía inmóvil junto a la ventana, brazos cruzados.
Contemplaba la oscuridad con expresión serena pero vigilante. «Pudiste habernos echado», comentó ella. «No quise hacerlo», respondió él. «Eso no explica el motivo». Van se volteó. «Porque llegaste a mi tierra siendo sincera. Porque no pediste lástima, solo una oportunidad. Porque esta casa estuvo demasiado tiempo silenciosa. Y ahora hay pan horneándose y niños jugando en el patio». Verónica contuvo la emoción. «¿Y tú?», él demoró en contestar. «Tú haces que esto parezca un verdadero hogar». Ella no lo abrazó. Aún no. Pero permaneció tan próximo que podía escuchar su respiración. Y en ese instante, por primera vez después de tanto tiempo, Verónica sintió que pisaba terreno firme. El reloj dio la hora. En el exterior la brisa mecía la hierba como un murmullo. Y aunque no pronunciaron más palabras, lo fundamental ya había sido expresado. La última escarcha se desvaneció sin previo aviso. El hielo abandonó las cercas, los riachuelos volvieron a fluir, y todo el valle pareció suspirar aliviado. Con el despertar primaveral, el ritmo de vida en el rancho también se transformó. No se volvió apresurado, jamás lo fue, pero sí más estable, más compartido. Verónica dedicaba largas horas al huerto con las mangas dobladas, las uñas ennegrecidas por la tierra. Matthew, junto a ella, sostenía las semillas de zanahoria firmemente en su pequeña mano. «No tan hondo», le indicaba ella con dulzura, guiándolo pacientemente. El pequeño asentía y depositaba cada semilla como si fuera un tesoro invaluable, despacio, meticuloso, como si cada movimiento encerrara una plegaria silenciosa. Desde lo alto del granero resonaban martillazos. Van y Maike instalaban tejas nuevas. Maike escuchaba atento mientras Van le enseñaba la forma correcta de sostener el martillo. No conversaban mucho, pero la postura del niño se mostraba más erguida, más confiada. Esa noche, durante la cena, Van deslizó un pequeño bulto envuelto en tela sobre la mesa. Verónica lo desenvolvió con curiosidad. Dentro encontró 2 carretes de hilo, uno marrón, otro azul pizarra, y unas tijeras de costura pequeñas con mango suave y hojas todavía afiladas. «Las conseguí de los MC Creati. Pensé que necesitarías algo mejor que esas que ya no cortan», comentó Van bebiendo su café como si fuera algo sin importancia. Verónica acarició el filo. La emoción la tomó por sorpresa. Nadie le había obsequiado algo útil desde que perdió su hogar. Su esposo había sido un buen hombre, pero nunca tuvo esa clase de atenciones. «No era necesario», murmuró manteniendo la mirada baja. «Lo sé, pero quería hacerlo». Ella lo contempló desde el otro extremo de la mesa. La luz de la lámpara bañaba suavemente las arrugas junto a sus ojos, iluminando la antigua cicatriz casi desvanecida en su sien. Y esa serenidad suya, que no era indiferencia sino presencia plena. «¿Alguna vez consideraste casarte?», preguntó sin meditarlo mucho. Van no mostró sorpresa. «Una vez, hace tiempo, pero ella partió antes del primer frío». «¿Por qué?». «Dijo que amaba más estas tierras que a ella». Verónica bajó la mirada hacia las tijeras. Aquella mujer estaba equivocada. Van guardó silencio, pero mantuvo su mirada firme. Al amanecer siguiente, la brisa trajo consigo el aroma fresco y prometedor de la pradera. Van se preparó para inspeccionar la línea de pastoreo del sur. Verónica le preparó un pastel envuelto en tela y se lo entregó evitando su mirada. «Estaremos esperando tu regreso», susurró con una voz que no exigía nada, pero lo decía todo. Él asintió y montó sin prisa. Ese día el rancho se percibía diferente, más propio. Los niños la seguían con renovado entusiasmo. Maike, revisando los nidos de las gallinas, Matthew, quitando una astilla de un poste del tendedero. Verónica se descubrió cantando una melodía que creía perdida. Y por primera vez en mucho tiempo, ese lugar no se sentía prestado. Al atardecer, Van regresó cubierto de polvo. Su caballo sudaba y sus botas estaban embarradas hasta las rodillas. Desmontó en silencio, entregó las riendas a Maike y buscó a Verónica con la mirada. Ella ya descendía del porche con los brazos cruzados. «Encontré ciruelas silvestres», anunció ofreciéndole un pequeño paquete envuelto en papel encerado. Estaban a unas 5 millas. «Pensé que sabrías aprovecharlas». Antes de que ella respondiera, Matthew corrió emocionado hacia la casa gritando: «Mamá, necesitamos buscar un frasco». Verónica observó su partida con una sonrisa involuntaria que se dibujó en sus labios. Después dirigió su mirada hacia Van. «Has estado cabalgando todo el día y lo primero que haces es traer fruta». Él respondió con un simple encogimiento de hombros.
Pensé que te agradaría. Ella lo contempló durante un momento prolongado. Esos pequeños gestos tan sencillos y genuinos la conmovían más que cualquier palabra elaborada. «Tienes ese hábito peculiar», comentó ella cruzando los brazos suavemente. «Siempre haces algo con lo poco que tienes. Siempre encuentras la manera de mejorar las cosas». Van la miró directo pero sereno. «No temo dar», contestó, «aunque no reciba nada a cambio». Ella giró su rostro hacia el granero donde Mike encendía una lámpara. «Ahora sí regresa», murmuró. Aquella noche, cuando los pequeños ya descansaban y la vajilla se secaba en el tendedero, Verónica salió al patio. Encontró a Van bajo el álamo contemplando las estrellas con los brazos relajados a sus costados. Se acercó a él con pasos pausados pero decididos. Al alcanzarlo, entrelazó su mano con la suya. Sin presionar. Simplemente la sostuvo. «Quiero permanecer aquí», expresó sin rodeos. Van se volvió hacia ella y por primera vez en mucho tiempo, un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro. «Esperaba escuchar eso», respondió. «Todavía estoy aprendiendo». «Yo también». Permanecieron así en silencio con la cabeza de ella reposando en su hombro y el pulgar de él acariciando el dorso de su mano. El aire transportaba aromas de heno, humo de leña y una promesa silenciosa. Cuando la besó no fue un impulso, fue una certidumbre. Pausado como quien ha aguardado lo suficiente y no necesita apresurarse, como la tierra que se calienta bajo la nieve antes de despertar. Al separar sus labios, ella habló contra su pecho. «Dijiste que yo era la mujer que habías estado esperando». Él asintió. «Y sigues siéndolo». En ese instante, entre silencios y respiraciones, Verónica comprendió lo que antes no entendía, que el amor podía construirse con presencia, con paciencia, con actos simples que susurraban: «Estoy aquí, y me quedaré». Las noches comenzaron a suavizarse y la brisa templada del deshielo se colaba por las ventanas del rancho. La cocina emitía suaves crujidos por el calor ascendente de la estufa, y la rutina diaria empezaba a sentirse como algo natural. Verónica, de pie junto a la ventana, secaba sus manos con el delantal mientras contemplaba a Mike y Matthew, jugando cerca de la curva del arroyo. Ya sonreían, no con grandes carcajadas, pero lo suficiente para que el silencio dejara de lastimar. Van entró por la puerta trasera sacudiéndose la paja de las mangas. «Elias Cormick vendrá mañana», anunció. «¿El del rancho al otro lado del arroyo?», inquirió Verónica. «El mismo. Viene por lo del arriendo de pastos. Nunca lo he hecho antes, pero los campos del norte pueden soportar más ganado del que tenemos». «¿Le tienes confianza?» «No del todo, pero comprendo sus intenciones y sé bien lo que no voy a ceder». Ella asintió. Matthew irrumpió en la cocina corriendo. «Encontré un nido», exclamó. «Está en las vigas del granero. Tiene huevitos». «¿Lo has tocado?», preguntó ella frunciendo el ceño. «No, solo lo observé. Parecen piedrecitas de río». Van sonrió desde la entrada. «Tiene una manera serena de ver el mundo», comentó. «Los dos la tienen». Verónica observó a los niños un momento más. Luego se giró hacia Van con una determinación que nacía desde lo más profundo. «Quiero que crezcan sabiendo que este lugar les pertenece». «Lo sabrán», afirmó él, «mientras yo viva». Ella se detuvo, no por asombro, sino por la certeza en sus palabras. No hizo promesas, no adornó nada. Simplemente lo declaró como quien conoce lo que está edificando. Esa noche, después de que las lámparas se apagaron y los niños dormían, Verónica subió las escaleras del desván sobre el granero. Van ya estaba allí en silencio aceitando los resortes de una silla antigua. Ella atravesó el espacio con pasos pausados. La luz de la linterna titilaba a sus espaldas. «He estado reflexionando», murmuró. Van depositó la correa sobre el suelo. «¿Sobre qué?». «Sobre permanecer junto a ti». En la casa, él se incorporó. No con asombro, sino como si sus palabras hubieran encontrado eco en algo que ya habitaba en su interior. «¿Estás convencida?». Ella confirmó con un gesto y posó su mano sobre su pecho. «No únicamente por los pequeños, por mí misma». Van no indagó más. «Lo comprendo», contestó, y en ese instante, sin grandes ceremonias, sin documentos ni observadores, iniciaron su vida en común. 2 jornadas después, ella transportó sus escasas posesiones en un único baúl de madera. Entre los pliegues de las sábanas, su costurero permanecía inalterado. Van despejó un cajón para ella, sin que mediara petición alguna. Mike apenas comentó,
pero aceptó la transformación con esa sabiduría silenciosa que había adquirido prematuramente. Matthew, por su parte, abrazó con entusiasmo la nueva disposición. Compartir techo con aquel hombre que le había instruido en el arte de tallar un silbato era para él suficiente. El domingo posterior, el reverendo Beach arribó desde el pueblo con su abrigo cubierto de polvo y un leve cojeo que lo acompañaba desde años atrás. Van salió a darle la bienvenida, mientras Verónica observaba desde la cocina limpiando la harina de sus manos. «Solo vine a verificar el estado de los niños», explicó el reverendo descendiendo con dificultad. «Están bien», respondió Van, «y no son exclusivamente míos». Verónica emergió al porche justo para escucharlo. El reverendo la examinó detenidamente. «He oído sobre tus esfuerzos para recuperarlos. Algunos opinan que una mujer como tú debería residir en el pueblo bajo un techo establecido y con vecinos cercanos». Ella no mostró ofensa. Solo lo contempló serenamente. Tenía todo eso en el este, y aún así lo perdí todo. El reverendo se frotó la barbilla. «¿Y qué has hallado aquí?» Verónica no respondió inmediatamente. Dirigió su mirada hacia Van, luego hacia el granero, y finalmente hacia el arroyo, donde los pequeños se entretenían lanzando piedras al agua. «Lo suficiente para dejar de buscar», respondió finalmente. El reverendo inclinó la cabeza, ajustó su sombrero y no insistió más. Esa noche, después de cenar, Van sorprendió a todos al presentar algo inesperado, un antiguo estuche de madera de cedro. Con delicadeza extrajo un violín del interior. Limpió las cuerdas con un paño y lo afinó guiándose por su oído. Mike lo contemplaba desde su lugar junto a la chimenea, con una mirada de asombro como si estuviera descubriendo una faceta completamente nueva de Van. «¿Sabes tocar?», preguntó el pequeño. «Mi madre solía cantar», respondió Van con una mezcla de tensión y serenidad. El primer sonido emergió como un susurro, el segundo con firmeza. La melodía, aunque desconocida, poseía una profundidad que parecía brotar desde las entrañas de la tierra. ¿Por qué tan lenta? Sin prisas, como todo lo que caracterizaba a Van. Verónica cerró los ojos mientras entrelazaba sus manos sobre su falda. No necesitaba comprender la música. La sentía. Al concluir, Mateo aplaudió una vez y ocultó su rostro en las rodillas de su madre. «Tócala nuevamente», suplicó Mike. Van volvió a colocar el arco, y esta vez la melodía resonó como si fuera parte de ellos. Más tarde, en la intimidad de la habitación, Verónica soltó su cabello y dejó el cepillo a un lado. Van permanecía sentado al borde de la cama con sus manos entrelazadas sobre una rodilla. «¿Has pensado en lo que vendrá después?», preguntó él sin voltearse. «¿Después de qué?». «De todo esto. Nosotros, los niños, este lugar». Ella se aproximó y cerró la cortina. «Creo que construiremos algo. Sin prisa, sin alboroto, pero auténtico». Se acercó por detrás, posó sus manos en su cuello. «¿Y si quiero casarme contigo?». Van permaneció inmóvil. Solo respiró profundamente. «¿Es lo que realmente deseas?». «Sí, pero no por seguridad, ni por las tierras. Por ti». Él se giró despacio, acarició su rostro y posó su pulgar bajo su mejilla. «Has sido mía desde aquel primer amanecer, solo que nunca lo expresé. Entonces exprésalo ahora». «Te amo», susurró Van, «y quiero tenerte a mi lado por siempre». Ella se acercó más. Sus labios apenas se encontraron, pero fue suficiente. «Entonces ya me tienes». Y esa noche, al acostarse, el silencio entre ellos ya no estaba vacío. Estaba colmado de todo lo... El aire se tornó más tibio, trayendo consigo el aroma de junio con sus notas de salvia silvestre y madera calentada por el sol. La brisa que soplaba desde la cima de la colina prometía días extensos y serenos. Verónica permanecía en el porche remendando una camisa de Matthew. La tela de lino, suavizada por el uso constante, se deslizaba entre sus dedos con la misma facilidad con la que ahora se desenvolvía en el rancho. Sin embargo, su atención no estaba en la costura. Sus ojos seguían los movimientos de Van, quien aseguraba el carro cerca del granero. Cuando él notó su mirada, levantó la vista y alzó levemente el sombrero para saludarla. Después de ajustar la última correa, subió al porche y habló directamente. «He pensado que podríamos hacer un viaje al pueblo hoy. Mike necesita unas botas nuevas y tengo que conversar con el registrador». Verónica detuvo su labor. «El registrador. De licencias matrimoniales», aclaró él, «sin rodeos para que no haya que adivinar». Ella presionó sus labios antes de sonreír, bajando la mirada con dulzura.
¿Las botas son solo un pretexto? No. Sus pies están por romper las costuras. Ella dejó la camisa a un lado, se incorporó y sacudió sus manos en el delantal. Entonces prepararé pan y manzanas. Nos llevará todo el día hasta el atardecer. Partieron antes del mediodía. Matthew iba sentado entre ambos en el banco del carro, recostando su cabeza en el brazo de su madre. Mike cabalgaba junto a la rueda trasera, más seguro y erguido. El sendero hacia el pueblo serpenteaba entre los álamos. El río resplandecía entre los juncos. Verónica recostó su mejilla en el hombro de Van, su mano descansando naturalmente sobre su rodilla. El pueblo era modesto, con algunas casas dispersas, una iglesia con campanario, el aserradero y la tienda de productos básicos. Lo justo y necesario. Nada más. Detuvieron el carro frente al almacén. Van descendió primero, extendió su mano para ayudar a Verónica y luego asistió a Matthew. En el interior, Mike se probó un par de botas nuevas. Eran robustas, de cuero oscuro, y se ajustaban perfectamente a sus pies, como si hubieran sido confeccionadas especialmente para él. Dio algunos pasos, observó detenidamente sus pies y asintió con la misma solemnidad que otros mostrarían al firmar documentos importantes. «Funcionarán», declaró. Van realizó el pago, expresó su gratitud al dependiente y se giró hacia Verónica. «Iré a ver al registrador. Tú visita a la costurera». Ella rozó suavemente su brazo al pasar. «No permitas que te convenza de hacer algo ostentoso». «No lo haré», contestó él, «aunque lo merezcas». En el taller de costura, Verónica seleccionó una pieza de percal azul delicado. La costurera tomó sus medidas sin muchas palabras. Mike permaneció vigilante cerca de la entrada. «¿Prefiere los botones en la espalda o al frente?», consultó la mujer. Verónica meditó brevemente. «En la espalda. Tendré quien me ayude». Cuando Van retornó, traía los documentos doblados en el bolsillo de su abrigo. La encontró aguardando junto al carro, con sus ojos resplandecientes bajo el ala del sombrero. «Nos casaremos el viernes, a las 10. El reverendo Beach estará presente». Ella le ofreció una manzana de la cesta. «Entonces, deberé comenzar a hornear temprano». Y así, sin ceremonias ni ornamentos, emprendieron el regreso a casa. El cielo comenzaba a teñirse de dorado. Mike dormitaba en la parte posterior del carro, sus nuevas botas reposando sobre sus piernas. Matthew se acurrucaba contra Van con el pulgar en el puño. Verónica, recostada contra el hombre que un día la miró sin exigencias, solo pensaba en una palabra que ya no le resultaba ajena: hogar. El viernes amaneció despejado, con el cielo límpido y los álamos meciéndose al ritmo de una brisa gentil. Todo parecía estar en perfecta armonía, como si la tierra misma reconociera la singularidad de ese día. Los niños lucían impecables, con sus chaquetas cuidadosamente cepilladas y los cuellos recién cosidos por las manos diligentes de Verónica. Matthew no cesaba de arreglarse el cabello, mientras Mike lo reprendía con dulzura por su inquietud. En la recámara, Verónica se contemplaba en el espejo mientras se vestía con el percal azul que había elegido en el pueblo. Mike, con dedos temblorosos pero precisos, abrochaba uno a uno los botones en la espalda del vestido. Ella trenzó su cabello con esmero y lo adornó con una delicada cinta blanca. No había melodías festivas. No había invitados que celebraran. Solo reinaba una apacible certeza de que todo estaba como debía estar. Van aguardaba pacientemente en los peldaños del porche. Vestía un abrigo inmaculado, sus botas resplandecían y su rostro reflejaba una expresión que no requería palabras. Al verla descender, permaneció en silencio inicial. Solo la contempló. «Eres como la primavera», susurró finalmente con voz apenas perceptible, «como aquello que sobrevive al invierno y florece». Ella entrelazó sus dedos con los suyos. No necesitaban más. El reverendo Beach presidió la ceremonia. Los niños estaban presentes junto a la señora leal vecina, que trajo como presente un frasco de mermelada casera de ciruelas. Eso bastaba. Nadie echó en falta nada más. Los votos fueron genuinos, sin grandilocuencia ni extensos discursos. Solo verdad pura. Solo miradas sinceras. Solo palabras que emergían del corazón. Después compartieron pan y miel en el porche. Van servía café mientras los pequeños jugaban cerca de la valla. Verónica observaba sus movimientos, sus risas, sus juegos, con la seguridad de quienes ya no temen perderlo todo. Miró a Van. «Jamás imaginé vivir un día así», confesó con ojos húmedos. Van estrechó su mano con serena firmeza. «Tú lo construiste. No estoy sola».
No, afirmó él, ya no. Y aunque callaron ambos, comprendían que lo eterno no nace de promesas, sino de decisiones silenciosas renovadas cada día. Aquella noche, cuando los pequeños descansaban y las lámparas emitían su tenue resplandor, Verónica buscó refugio en el pecho de Van. ¿Te parece una locura desear que todo permanezca así? No, respondió él con suavidad. Y si algo cambia, lo afrontaremos unidos. Ella asintió mientras acomodaba delicadamente la manta y recostaba su cabeza en su hombro. Entonces, no hay nada que temer. Y por primera vez desde su pérdida, se sumergió en un sueño profundo. Los años comenzaron a transcurrir como el agua cristalina del riachuelo, serenos y constantes. No eran tiempos de grandes acontecimientos, sino de pequeños rituales que paulatinamente construían una nueva existencia. La siembra anunciaba cada estación. Los cumpleaños se festejaban con pan caliente y abrazos interminables. Las manos de Verónica se volvieron más ásperas, pero ganaron firmeza. Las de Van, ya curtidas, se suavizaban al encontrarse con las suyas en la intimidad nocturna. Verónica instruía a Mathieu en la lectura bajo la luz amarillenta. El pequeño, concentrado y siguiendo cada palabra con su dedo, descubría en esas veladas un amor que no precisaba explicaciones. Mike, entretanto, dedicaba sus días a criar su propio caballo castrado. Van edificó un establo adicional más modesto pero resistente, como si cada martillazo susurrara: «Esto te pertenece también». Los niños partían al amanecer con las botas empolvadas y retornaban al ocaso con relatos guardados. A veces permanecían callados, pero sus miradas radiantes bajo el sol lo expresaban todo. Verónica había abandonado la idea de partir. El rancho antes extraño se había convertido en suyo en cada espacio. No por concesión, sino por el amor con que lo habitaba. En las noches extraía del baúl de cedro su vestido azul nupcial. Lo doblaba meticulosamente, lo remendaba ocasionalmente. No por necesidad, sino por preservar la memoria. Van, observándola, jamás cuestionaba sus acciones. Pero en ocasiones, mientras ella bordaba silenciosamente, él tomaba un cepillo y limpiaba los arneses desgastados por el tiempo, como ellos mismos. En su 10º aniversario, Verónica le obsequió algo sencillo, un peine artesanal de madera de nogal, esculpido con dedicación por sus propias manos. Él lo utilizaba religiosamente cada domingo, incluso cuando las canas comenzaron a adornar sus sienes. Y cada noche, mientras contemplaban desde el porche a sus muchachos trabajando la tierra que algún día heredarían ella, recostaba suavemente su cabeza en su hombro. No intercambiaban palabras. No era necesario, porque todo aquello que ella había dejado atrás ahora florecía allí junto a ella, transformado en algo nuevo y hermoso. En una existencia construida con paciencia y valentía, tejida con hilos de esperanza. Las estaciones se sucedían sin anunciarse, pero dejaban su marca indeleble. Los árboles se cubrían con un manto de polvo durante el verano, la tierra crujía bajo las botas en otoño, y el invierno traía consigo el silencio, pero ya no la soledad. Una tarde cualquiera, Verónica amasaba el pan mientras Matthew se aferraba a su falda, preguntando ansiosamente cuándo estaría listo. Van, desde el marco de la puerta, sonreía en silencio. Solo observaba, como queriendo capturar ese momento para atesorarlo eternamente. Mike había desarrollado una notable habilidad con las herramientas. Se ocupaba del mantenimiento de las cercas, construía refugios para las gallinas y frecuentemente aportaba ideas innovadoras para optimizar las tareas. Van lo escuchaba con atención, lo guiaba con gentileza, y cuando el trabajo quedaba impecable, le daba una palmada de aprobación que expresaba más que cualquier palabra. Verónica, al contemplarlos juntos, experimentaba una emoción indescriptible, una fusión de orgullo, alivio y gratitud. Comprendía que ese lazo especial no provenía de la sangre, sino de los momentos compartidos, del respeto mutuo y del afecto silencioso. Una mañana, mientras tendía la ropa bajo el sol, escuchó a Matthew decirle a un vecino: «Ese es mi papá». Verónica se detuvo con la sábana entre sus manos y el corazón palpitando en sus oídos. No lo corrigió. No hacía falta. Van jamás había solicitado ser llamado así. Nunca lo exigió. Pero así fue. No por imposición, sino por mérito propio. Aquella noche, mientras todos descansaban, Verónica abandonó su lecho, descendió sigilosamente las escaleras y encontró a Van en la cocina, dedicado a la tarea de limpiar una vieja lámpara. «¿El sueño te elude?», inquirió él sin alzar la mirada. No deseaba dormir. Se aproximó,
y tomó asiento frente a él. Hoy Matthew te llamó padre. Van elevó sus ojos. Lo escuché. ¿Qué sentiste al oírlo? Meditó su respuesta. Que cada decisión tomada desde tu llegada ha valido la pena. Ella guardó silencio, pero posó su mano sobre la de él segura, reconfortante, tangible. Y en ese momento de quietud compartida, quedó manifiesto que las familias no siempre siguen el camino convencional. En ocasiones se forjan, se eligen mutuamente, se protegen, y ese vínculo resulta incluso más inquebrantable. La rutina en el rancho continuaba su marcha, pero con un compás diferente al anterior. Ya no se trataba de subsistir, era tiempo de prosperar, nutrir, edificar sin temor al derrumbe. Una tarde, mientras Van reparaba la entrada del establo, Matthew apareció corriendo con un papel arrugado entre sus manos. «Mamá, la señora Leal nos dejó esto». Verónica lo tomó intrigada, y al desplegarlo su mirada se detuvo en una única línea. Se solicita costurera para trabajos bajo pedido en la feria otoñal. Van, notando su expresión, abandonó su martillo. ¿Sucede algo? Buscan una costurera en el pueblo, murmuró ella bajando la mirada. ¿Para la feria? ¿Qué opinas tú? Ella se encogió levemente. Hace tiempo que no realizo costuras por encargo. Desde Missouri, desde antes. Van no presionó. Si decides intentarlo, cuentas conmigo. Verónica dobló el papel delicadamente como si fuera un tesoro. Gracias. No solo por esto. Por todo. Esa noche extrajo su costurero del baúl y dispuso sobre la mesa los hilos nuevos que Van le había obsequiado meses atrás. Matthew la observaba mientras clasificaba botones por tonalidad. Mike, desde su rincón, tallaba en madera una diminuta figura equina. No intercambiaron muchas palabras, pero todos comprendían la trascendencia del momento. Verónica no solo estaba retomando su oficio, estaba recuperando una parte esencial de su identidad que había quedado en el pasado. La mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba en el horizonte, partió hacia el pueblo con una cesta repleta de muestras. Van la acompañó en silencio, sosteniendo las riendas con firmeza y vigilando atentamente el sendero. Al arribar, varios comerciantes la recibieron con miradas inquisitivas. No todos depositaban su confianza en una forastera, pero ella mantuvo su compostura. Exhibió sus costuras. Permitió que su trabajo hablara por sí mismo. Y gradualmente, los pedidos comenzaron a llegar. Vestidos, manteles, ropa de cama. Al regresar al rancho, aunque no traía dinero consigo, portaba algo más valioso: reconocimiento, dignidad, un nuevo comienzo forjado por sus propias manos. Van la aguardaba en la entrada del rancho. No indagó sobre la cantidad de encargos. Simplemente la ayudó a descender del carro y le susurró: «Sabía que lo lograrías». Ella esbozó una sonrisa. No era una sonrisa exuberante, sino mesurada, determinada, profunda. Como quien reconoce el largo camino por delante, pero ya no lo transita en soledad. Los días transcurrían entre pedidos, momentos de alegría y atardeceres que parecían eternizarse sobre los campos. Verónica, ahora ataviada con un delantal manchado de hilos y tiza, trabajaba en la galería mientras Matthew organizaba botones y Mike perfeccionaba los contornos de una silla que anhelaba terminar antes del invierno. Una tarde Van se aproximó sosteniendo una caja. No era voluminosa, pero tenía peso. «¿Qué es esto?», preguntó ella apartando su aguja. «Un obsequio». «Bueno, algo que elaboré». Verónica abrió la caja cuidadosamente. En su interior descubrió una estructura de madera pulida con cera dividida en compartimentos forrados con tela. Era un mueble modesto pero funcional, diseñado para albergar hilos, tijeras, moldes y patrones. «Es un costurero auténtico», murmuró ella, acariciándolo con incredulidad. Van se encogió de hombros. «Te vi guardando tus materiales en una caja de pan. Pensé que merecías algo mejor». Ella lo contempló en silencio. No necesitaba grandes discursos. Solo eso. Un gesto, una señal, un acto que expresara: «Te veo, y lo que realizas tiene valor». Aquella noche, cuando los niños ya dormían, Verónica salió al patio sosteniendo una taza de café humeante. Van permanecía allí contemplando el firmamento como solía hacer. Ella se aproximó y, sin pronunciar palabra, recostó su cabeza sobre su hombro. «A veces temo que todo esto llegará a su fin», susurró ella. «¿Por qué? Porque la vida raramente es tan generosa por tanto tiempo». Van permaneció callado por un momento antes de contestar. «¿Y si en lugar de anticiparlo simplemente lo vivimos?
Ella sonrió manteniendo los ojos cerrados. Entonces, solo quédate aquí. Así. Él no hizo promesas, pero permaneció inmóvil, porque en ocasiones quedarse constituye la más profunda manifestación de amor. La mañana siguiente, Verónica recibió la visita de 3 mujeres del pueblo. Habían escuchado sobre sus habilidades con la costura. Deseaban realizar pedidos para el otoño. Mientras las atendía con cortesía y determinación, Van observaba desde el granero. No interfirió, no le correspondía, pero su rostro lo revelaba todo admiración, respeto y orgullo. Más tarde, cuando las visitantes partieron, Verónica se acercó a él. «¿Lo viste? Vi a una mujer construyendo su espacio en el mundo», respondió él, con sus manos, con su identidad. Ella no encontró palabras, simplemente lo abrazó, no por necesidad, sino por decisión propia. El otoño arribó silenciosamente como suelen hacerlo las cosas que se sienten en su hogar. Las hojas mudaban su color y crujían bajo las pisadas de los niños. El aire transportaba aromas a madera a fuego pausado a hogar. Maike había completado la silla en la que tanto trabajó. Era robusta, sencilla, y se la entregó a su madre como un presente sagrado. «Para que estés cómoda», murmuró algo avergonzado, como evitando mostrar vulnerabilidad. Verónica la contempló conteniendo la emoción. Jamás había recibido algo tan práctico y hermoso. Lo abrazó suavemente. Comprendía que a veces a Maike le resultaba difícil recibir afecto directo. Pero él permaneció allí. Matthew, mientras tanto, había desarrollado una destreza especial para cortar las tiras de tela necesarias para los encargos. Lo realizaba con total dedicación, y ocasionalmente tarareaba una melodía que Van interpretaba con su violín durante las noches de luna brillante. Una tarde, mientras recolectaban calabazas en el huerto, Verónica se giró hacia Van. «He estado reflexionando», expresó con gotas de sudor en su frente. «El año que viene quiero establecer un puesto en la feria primaveral, comercializar mis manteles, mis vestidos, no limitarme solo a trabajos por encargo». Van, sosteniendo una cesta con ambos brazos, la observó con una combinación de asombro y admiración. «Entonces lo realizaremos», respondió, como si fuera algo completamente natural. «Te fabricaré una mesa plegable. Y Maike puede colaborar con el toldo». Ella hizo una pausa. «¿Comprendes lo que estás haciendo?» «¿Qué?» «Estás confiando en mí, en mis aspiraciones». Van depositó la cesta en el suelo. «No estoy confiando. Estoy invirtiendo. En mí, en tu trabajo, en tu esencia». Ella guardó silencio. No era necesario responder. Simplemente tomó su rostro entre sus manos, lo miró intensamente y lo besó con serenidad, como sellando un pacto. Esa noche, con los niños dormidos y el viento meciendo las ramas, Verónica se acomodó junto al fuego con una libreta. Comenzó a plasmar diseños, conceptos, costos. Van leía silenciosamente cerca, pero la observaba de vez en cuando. «¿Sabes?», expresó ella sin desviar la mirada del papel. «Al llegar aquí no pensaba en proyectos. Solo buscaba sobrevivir». «Pero ahora sueñas», completó él. Ella asintió. «Y lo mejor es que me siento confiada al hacerlo». Van cerró su libro, se aproximó y tomó su mano. «Esa es la diferencia entre un refugio y un hogar». Y Verónica, con lágrimas en los ojos, comprendió que por primera vez en años estaba precisamente donde debía estar. El clima empezaba a transformarse nuevamente. Las mañanas se tornaban gélidas y los amaneceres se envolvían en una delicada bruma. Sin embargo, dentro de la casa, todo irradiaba calidez. Los aromas, las melodías, los lazos familiares. Una noche, después de compartir la cena, Matthew le solicitó a Van que le enseñara una melodía en el violín. No para interpretarla, aclaró, sino para grabarla en su memoria. Van soltó una risa suave, le desordenó el cabello con cariño y comenzó a interpretar una sencilla melodía que se repetía cíclicamente. Matthew la escuchaba atentamente con los párpados semicerrados, memorizando cada nota como si fuera un tesoro que deseaba conservar. Maike, desde el umbral, contemplaba la escena. No participaba, pero tampoco se distanciaba. Había comenzado a elaborar silbatos de madera. Los obsequiaba discretamente a otros niños del pueblo, sin revelar su identidad. Simplemente los depositaba en los portales. Verónica lo descubrió un atardecer y guardó silencio. Solo lo estrechó entre sus brazos cuando él menos lo anticipaba. «No necesitas explicarme tus motivos», le susurró. «Yo también he deseado dejar huellas anónimas.
pero que perduren. Él permaneció en silencio, pero se recostó en ella más de lo usual, como un pequeño que inconscientemente aún necesitaba sentirse reconocido. Una semana más tarde, Van retornó del pueblo con una sorpresa oculta, un rollo de tela robusta color caramelo. «¿Y esto?», indagó Verónica. «Para el toldo de tu puesto», respondió él. «Encontré una buena oportunidad». Ella extendió la tela sobre la mesa alisándola con sus manos. Luego lo miró con ojos cristalinos. «Comprendes que esto ya no es únicamente mío, ¿verdad?» «Lo sé. Es nuestro». Van respondió sin palabras. Se aproximó, entrelazó sus manos con las de ella y unió su frente con la suya en silencio. Porque cuando ya no se trata de recibir sino de construir juntos, el amor trasciende la historia y se convierte en vida. Esa noche, tras guardar la tela y asegurar la casa, Verónica se acomodó con Van en el porche como acostumbraban. El firmamento lucía despejado y el aire transportaba aromas de campo húmedo y madera. «Jamás imaginé que llegaríamos a este punto», expresó ella. Van la envolvió con su brazo. «No hemos llegado. Seguimos construyendo el camino». Ella movió la cabeza afirmativamente. «Y lo más hermoso es que ya no siento el peso del cansancio. Ni la soledad», añadió él. Verónica cerró sus ojos. Las palabras sobraban. Todo estaba expresado. Los días fluían naturalmente, sin grandes acontecimientos, pero repletos de instantes que, sin pretensiones, se convertían en memorias imborrables. Un domingo por la mañana, Mateo ingresó a la cocina sosteniendo un papel doblado en 4 partes. Lo depositó sobre la mesa frente a Verónica. «He dibujado algo», comentó. «Esta eres tú. Este es papá. Y aquí estoy yo con Maike». Verónica desdobló el papel. Los trazos eran sencillos, realizados con lápiz y tinta diluida. Pero destacaba un detalle significativo: todas las figuras tenían sus manos entrelazadas. Ella parpadeó repetidamente antes de pronunciar palabra. «¿Me lo puedo quedar?». Mateo asintió. «Para eso lo hice». Lo adhirió a la pared exactamente encima de su rincón de costura, visible para todos, porque hay momentos que merecen permanecer en la memoria eternamente. Maike, cada día más alto, colaboraba con Van en la reparación de las cercas del este, ya no como simple aprendiz, sino como alguien capaz de tomar decisiones. Van valoraba su opinión, y eso para el joven significaba más que cualquier elogio. «¿Crees que algún día podré administrar el rancho por mi cuenta?», preguntó mientras afilaban una herramienta. «No tengo ninguna duda», afirmó Van, «y no será necesario que lo hagas solo si no lo deseas». Maike guardó silencio, pero ese día trabajó con una determinación especial. Esa tarde Verónica preparó pan con canela como hacía tiempo no lo hacía. La vivienda se impregnó de ese aroma que presagiaba algo bueno, algo duradero. Van la abrazó por la espalda mientras extraía la bandeja del horno. «¿Y esto?» «No hay motivo particular. Simplemente estoy feliz». Él no respondió, solo besó su hombro. Esa noche, después de cenar, salieron todos al porche. Maike tallaba silenciosamente. Mateo se quedó dormido sobre una manta suave. Verónica trabajaba en silencio bordando un nuevo diseño para uno de los manteles de la feria. Iván, con delicada paciencia, afinaba las cuerdas de su violín. La melodía que interpretó era familiar, la misma de aquel primer encuentro, pero ahora resonaba distinta, como si hubiera echado raíces profundas en el aire. Verónica observaba sus movimientos mientras tocaba, no con asombro, sino con esa serenidad que viene cuando ya no se buscan más confirmaciones. Porque hay historias que no concluyen con un final definitivo, simplemente continúan. Los preparativos para la feria primaveral comenzaron con el alba. Van construyó la mesa plegable que había prometido con bisagras resistentes y patas robustas. Maike aplicó el barniz con dedicación, mientras Mateo creaba carteles decorados con flores gallinas y letras imperfectas pero honestas: Coseres Amar. Verónica contemplaba todo desde el umbral, brazos cruzados. No era una simple feria, era una declaración silenciosa, de que siempre es posible comenzar de nuevo, de que la dignidad también se teje punto a punto. La noche previa al evento, Verónica abandonó su labor y salió al patio. Van estaba junto al corral limpiando un viejo farol. «¿Recuerdas cómo comenzó todo esto?», preguntó ella. «Por supuesto», respondió él sin soltar el paño. «Con una mujer que entró sin permiso a mi tierra pidiendo una oportunidad, y con un hombre que no me permitió marchar». Se contemplaron en silencio, como quienes ya no necesitan palabras para entenderse.
Gracias por no alejarme, susurró ella finalmente. Aunque no lo comprendí, entonces me elegiste. No te elegí, Verónica corrigió Van acercándose. Te reconocí. Ella lo abrazó como quien encuentra un ancla en medio de la tormenta. Al amanecer cargaron el carro con manteles vestidos, frascos de botones y una caja de galletas que Mateo insistió en vender. En el pueblo muchos los esperaban, no solo por sus productos, por su historia, por lo que simbolizaban. El puesto de Verónica fue el más visitado, no por ser llamativo ni ruidoso, sino por lo que transmitía: trabajo auténtico, belleza simple, fortaleza silenciosa. La señora Leal examinó un mantel con admiración y comentó: jamás había visto puntadas tan precisas y delicadas. ¿Aprendió usted por su cuenta? Verónica esbozó una sonrisa. No exactamente. Con la vida misma. Maike, atenta desde atrás, ajustó el toldo cuando la brisa amenazaba. Mateo, con su delantal torcido, ofrecía galletas a los visitantes. Van permanecía cerca sin buscar protagonismo, pero presente en cada momento. Al finalizar la jornada, Verónica contempló la caja de pedidos con el corazón rebosante. No sé qué me hace más feliz, si las ventas o sentir que esto es verdaderamente mío. Van la rodeó con su brazo. ¿Por qué no ambas cosas? Ella se recostó contra él mientras el atardecer caía. El regreso al rancho transcurrió en silencio, no por falta de palabras, sino porque todo estaba expresado. Los años fluyeron suavemente. Las estaciones se medían por los brotes del huerto, los nidos recién construidos en el granero y las marcas de crecimiento que los niños dejaban en las paredes del desván. Mateo leía con fluidez ahora y Maike manejaba el ganado como si hubiera nacido para ello. Van y Verónica trabajaban juntos. A veces conversaban, a veces no, pero incluso en el silencio se comprendían. Una noche, mientras limpiaban los utensilios bajo la tenue luz de las lámparas, Van se detuvo un momento. ¿Alguna vez imaginaste terminar así?, preguntó. Verónica secaba un plato con tranquilidad. No, pensaba que seguiría huyendo eternamente, como si todo lo que tocaba se desvaneciera entre mis dedos. Y ahora ella lo miró. Ahora siento que nada se me escapa, que todo lo que debía encontrar me encontró. Él asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras. Esa madrugada Verónica despertó antes del alba, no por ansiedad, no por hábito, sino porque deseaba contemplar el amanecer sobre la colina mientras sus hijos dormían. Salió al porche envuelta en su manta. El aire era fresco, pero ya no lastimaba. Se acomodó en la silla que Maike había fabricado con sus propias manos años atrás y colocó sobre sus rodillas el dibujo de Matthew, aquel que mostraba las manos entrelazadas. Van apareció momentos después trayendo 2 tazas que desprendían vapor. «Sabía que te encontraría aquí», murmuró. «Siempre lo hago», contestó ella. Permanecieron sentados uno junto al otro, observando cómo el firmamento transformaba su color azul profundo en dorado. Las sombras se iban acortando gradualmente. Las gallinas comenzaban su rutina diaria. Los primeros sonidos matutinos se filtraban por las grietas del establo. «¿Qué sigue ahora?», preguntó Verónica. «Lo que decidamos. Sin prisas, sin presiones. Pero nuestro». Ella recostó su cabeza en su hombro, y mientras el sol ascendía majestuosamente la tierra que se extendía ante ellos, no era simplemente un campo, era una historia cultivada. Familia por elección. Hogar auténtico. Y aunque jamás lo expresaron verbalmente, ambos comprendían que incluso si la casa se desmoronara, si vendieran la tierra o sus caminos se separaran, lo que habían construido juntos permanecería intacto, porque su vínculo no se basaba en promesas, se fundamentaba en presencia, en constancia, en amor puro sin ornamentos, solo amor bien cimentado. Cuéntanos en los comentarios qué momento de esta historia tocó tu corazón. ¿Fue cuando ella arribó sin nada y lo encontró todo? ¿O cuando él silenciosamente le brindó un hogar? Te leemos, porque aquí tu voz tiene cabida. Suscríbete para no perderte las próximas historias del viejo oeste, relatos de mujeres valientes, hombres honorables y amores que sanan desde lo más profundo. Activa la campanita y prepárate para volver a emocionarte. Y recuerda, algunos amores llegan a caballo, mientras otros se construyen lentamente. Subtítulos realizados por la comunidad de amara.org.